Bien, buenos días. Comencemos con el tema que vimos el viernes. El día sábado, vieron, trabajamos básicamente con un tema que teníamos que completar, el de movimientos de partículas en campos uniformes. Y ahora vamos a volver al tema anterior, al que habíamos comenzado antes de terminar la ley de Gauss. ¿Okay? Entonces vamos a comenzar con ello. Vamos a darle un enfoque un poco diferente. Como les dije el sábado, esta materia es una materia en la que básicamente tenemos que estudiar el desarrollo matemático del tema, ¿no? O sea, la forma de descripción matemática de los fenómenos electromagnéticos. Por lo tanto, mm, tiene una carga de manejo matemático muy grande. Em, los desarrollos que vamos a hacer, o sea, las verificaciones de leyes, deducciones, demostraciones, todas les van a parecer teóricas, pero en realidad tienen una aplicabilidad muy alta. Sin embargo, por muchas razones, en especial eh, por cómo está desarrollada la materia, van a ser literales. Pero fuera de eso, a mí me gusta trabajar de forma literal también. Así que no se sorprendan de que esto parezca que es básicamente un desarrollo teórico, que es la idea de la materia, es sumamente teórica. En las otras, las aplicaciones y práctica de ejercicios con números, eso lo dejamos para las materias técnicas. O sea, para eso están diseñadas, ¿no? Circuitos 1, 2, componentes. Ese tipo de materias son para justamente eso, para que ustedes desarrollen la habilidad en la facilidad en reemplazar datos en ¿no? Entonces, ahora vamos a deducir justamente esas fórmulas. Así que no se sorprendan. Bueno, vamos a darle un enfoque un poquito más clásico a la ley de Gauss, no tanto como le estaba enfocando el otro día. El otro día yo ya introduje una cantidad que vamos a ver un poquito más adelante. Eh, Así que ahora vamos a hacer el desarrollo clásico del tema. ¿Okay? Bien, entonces, vamos a volver a recordar a qué es igual el flujo. Ahora sí he tratado de adaptar todo a la notación regular de, o sea, al uso de los símbolos que usamos normalmente, a la convención de símbolos de cantidades electromagnéticas. ¿Okay? Bueno. Entonces, para hablar de flujo de campo eléctrico, ya lo hemos explicado la anterior vez, lo mejor es tratar de analizarlo o de imaginarlo desde algo que conocemos, que es común para nosotros, que es familiar para nosotros. Y también les mencioné que lo más fácil para comparar la analogía directa para un flujo es la corriente de agua. Nosotros vemos todos los días cómo se comporta el agua corriente. Por lo tanto, es muy fácil imaginarnos que si el campo eléctrico se parece a una corriente de agua, entonces podemos entender su comportamiento, por lo menos compararlo con algo familiar y no solamente tratar de entenderlo matemáticamente, que en realidad es lo que ocurre. ¿Okay? Bien, entonces, lo que nosotros vamos a tomar en cuenta es que
La dirección en la que se mueve el agua va a tener la dirección de nuestras líneas de campo eléctrico. Para nosotros, el movimiento de las pequeñas porciones de agua, de los elementos de agua, las moléculas de agua si quieren, van a ser para nosotros el elemento que nos muestre cuál es la dirección de propagación del campo eléctrico. ¿Ok? Bien, para analizar, para tener un número que nos diga cuál es el flujo de cualquier cantidad, necesitamos algún parámetro para saber cuál es la cantidad de materia o de campo que esté atravesando alguna región. Para tener esa cantidad, lo que nosotros hacemos es elegir una superficie. En el caso de la definición del flujo, vamos a elegir una superficie plana en 2 dimensiones y vamos a relacionar a esa superficie un vector que vamos a simbolizar con el símbolo de la superficie, con S. Sabemos que la superficie no es un vector, pero vamos a relacionar a ese vector, a esa cantidad, un vector que sea perpendicular a esa superficie. Entonces, para nosotros el flujo es la cantidad de materia, en el caso del agua, que atraviesa una cierta superficie. Esa materia vamos a simbolizarla básicamente como el número de moléculas por la velocidad de cada una de las moléculas y el vector ds va a estar relacionado al vector que acá está simbolizado por n, que es perpendicular a la superficie. A través de esas dos cantidades, deducimos que el flujo es la integral a través de toda la superficie cerrada de la materia que está atravesando esa superficie escalarmente el vector relacionado a la superficie. Ese vector es básicamente S, que es la superficie, por el vector direccional perpendicular a la superficie. Nosotros sabemos que este producto escalar es igual al módulo de los vectores que componen nuestro producto por el coseno del ángulo entre ellos. Eso significa que el ángulo de inclinación de la superficie tiene mucho que ver con la cantidad de flujo que atraviesa la superficie. Vamos a tener una cantidad máxima para un cierto ángulo, una cantidad mínima para otro ángulo. Y las cantidades intermedias son las cantidades correspondientes a las diferentes inclinaciones que pueda tener la superficie respecto a nuestro vector velocidad y velocidad, que es el azul, y nuestro vector relacionado a la superficie. Eso significa que si nosotros queremos una situación, analizar una situación en la que el flujo sea máximo, el ángulo tiene que tener un cierto valor. En la anterior clase vimos, bueno, esto no es necesario recordar de eso, ¿no? Sabemos que el coseno de cierto ángulo es 1 para un ángulo de 0 grados. Por lo tanto, el flujo va a ser máximo el momento en el que la velocidad, en este caso, y el vector perpendicular a la superficie sean paralelos. El valor mínimo cuando no exista flujo es cuando el ángulo entre esos dos vectores sea 90 grados, cuando sean perpendiculares. También les mencioné eso en la anterior clase, si es que nosotros tenemos una hoja de papel y la ponemos a lo largo de la corriente, a través de esa hoja no va a pasar nada, no va a haber ningún flujo que atraviese esa hoja. Esa hoja puede ser arrastrada, si quieren, por la corriente, pero no va a haber ningún flujo a través de ella. Si estos dos vectores son perpendiculares, el flujo a través de la superficie va a ser nulo.
Si es que los dos vectores son paralelos, el flujo va a ser máximo. Y no solamente el hecho de que sea máximo como tal, como módulo, es bueno, sino que la expresión se reduce a esto, al primer vector, al módulo del primer vector por el área. Y eso nos ayuda muchísimo en el cálculo del flujo, porque no tenemos una dependencia con el ángulo, y eso es bueno. En cualquier otra situación vamos a tener justamente esa dependencia con el ángulo, y eso nos complica la situación. Okay. Entonces, sabiendo que nosotros cuando analizamos el flujo debido a una corriente de agua, depende del número de partículas y la velocidad con la que se mueven, cuando hablamos de campo eléctrico, vamos a recordar que existe una dependencia entre el número de líneas de campo eléctrico y la intensidad del campo eléctrico. Mientras mayor sea la intensidad del campo eléctrico, dibujamos más líneas de flujo. Si el campo eléctrico es más débil, entonces las líneas de flujo también son menores, son menos. Eso significa que si nosotros tenemos un campo eléctrico intenso atravesando una cierta superficie S, vamos a tener un flujo, digamos, relativamente alto. O sea, el flujo va a depender de la intensidad del campo eléctrico. Las líneas de campo nos muestra cuán intenso es el campo eléctrico. Nos dice si tenemos más líneas de campo, vamos a tener mayor intensidad de campo eléctrico. Si tenemos más líneas de campo, nuestro flujo gráficamente es mayor. Por lo tanto, el flujo depende de la intensidad del campo eléctrico. Por eso podemos expresar nuestro flujo, definir nuestro flujo como este, flujo de campo eléctrico. El flujo va a ser igual a la integral atravesando una superficie, sobre una superficie del campo eléctrico o la intensidad de campo eléctrico, como quieran verlo. Normalmente yo lo llamo campo eléctrico, ¿sí? Pero muchos libros lo ponen específicamente como intensidad del campo eléctrico. ¿Okay? Escalarmente, nuestra superficie. Ok. Eso nos dice que dependiendo de la superficie que nosotros elijamos, vamos a tener un cálculo del flujo simple o complicado, ¿sí? Nosotros, al elegir nuestra superficie de integración, podemos decidir que nuestra integral sea o no complicada. Una de las cosas que tienen que recordar es que el campo eléctrico, vamos a basarnos en el análisis de las líneas de campo, ¿no? El campo eléctrico tiene un comportamiento para una partícula positiva y un comportamiento opuesto para una partícula negativa. El campo eléctrico, las líneas de campo eléctrico salen de una partícula cargada positivamente y entran a una partícula cargada negativamente, ¿no? Partícula o cuerpo, ¿no? Cargado negativamente. Entonces, si es que existe un flujo, perdón, una relación directa entre el flujo y el campo eléctrico, y este campo puede ser positivo o negativo, entonces el flujo también puede ser positivo o negativo. Si calculamos el flujo para un campo eléctrico positivo, o sea, un campo generado por una carga positiva, entonces el flujo va a ser positivo. Si nosotros calculamos el flujo generado por una carga negativa, o sea, que las líneas de campo se dirijan hacia la carga, no salgan de la carga, sino se dirijan hacia la carga, y que por convención hemos elegido que sea negativo ese comportamiento, entonces el flujo también va a ser negativo. Entonces esa es una cantidad que puede ser positiva y negativa. Tomen en cuenta eso. ¿Ok? Bien.
Si nosotros elegimos una superficie cerrada, entonces tenemos esto. El flujo a través de esa superficie va a ser la integral cerrada de E.ds cuando ds es la superficie cerrada, ¿no? Entonces tengamos en cuenta eso. Una cosa que no hemos mencionado es esto. Las unidades en las que se mide el flujo. Ya lo saben, a nosotros nos gusta trabajar, a los físicos por lo menos, por convención, nos gusta trabajar en el sistema internacional. En el caso de las cantidades electromagnéticas eléctricas, básicamente, si es que alguno tiene un libro, no sé, de alguien que haya estudiado esta materia hace muchos años y tenga libros americanos, van a observar algo interesante. Nosotros, cuando hablamos de campo eléctrico, fuerza eléctrica, tenemos una constante de proporcionalidad, ¿no? La constante eléctrica. Esa constante eléctrica está medida en las unidades del sistema internacional y tiene un valor, 9 por 10 a la 9, ¿no? Newtons, metro cuadrado por bla, ¿no? Bueno, esa, esa constante en los países de habla inglesa y que por lo tanto utilizaban sistemas sistemas que no eran precisamente el sistema internacional, no estoy hablando del sistema inglés, ¿de acuerdo? Utilizaban un sistema de forma de que esa constante sea 1. Y esa constante se hace 1 en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Si nosotros escribimos las cantidades involucradas en la constante eléctrica en el sistema CGS, esa constante es igual a 1, lo que hace muy cómodo escribir el campo eléctrico, la fuerza eléctrica. Pero si bien en los libros de texto de, no sé, a ver, más o menos, no sé, me imagino unos 40 años atrás o algo así, eh, aún se utilizaba esa constante como 1 en el sistema CGS para facilitar los cálculos, ya se ha dejado hace mucho tiempo de usar como tal. Por convención, todos utilizamos el sistema internacional y en el sistema internacional esa constante es 9 por 10 a la 9. ¿Okay? Entonces, debido a eso y solamente por si se topan con algún libro del que quieran estudiar y todavía utilicen una constante eléctrica igual a 1, recuerden que eso ocurre solo usando el sistema. Inge, Inge está muteado. No se le escucha. ¿Desde qué momento? 15 segundos, Inge. Oh, ya. Ok. Ya, gracias. Entonces, tengan cuidado con eso porque a veces cuando uno hace ejercicios se olvida del detalle y puede tener, ante todo, dudas, ¿no? Más que errores, dudas. Ok, bien, entonces, en el sistema internacional, el flujo se mide en estas unidades, Newton, metro cuadrado por segundo. Y ya saben, para tener
proporcionalidad que esté medida en esas mismas unidades. Bien, entonces vamos a analizar qué es lo que pasa con una superficie cerrada. Tenemos acá una superficie, atravesando esa superficie tenemos muchas líneas de campo. Si nosotros hacemos la integración, vamos a tener una cantidad de flujo que atraviese esta superficie. No importa la forma de la superficie, vamos a tener una cantidad de flujo. Pero ¿qué pasa si nosotros analizamos una superficie cerrada? Si nosotros tenemos una... Inge, de nuevo su micrófono. Inge, se cortó el audio. Inge se mutió solita. Eso es un poco raro. Eso es un poco raro. Bien, ok. Bueno, sí lo escuchan, ¿no? Ahora no hay ningún problema. Ok, bueno, entonces, si nosotros analizamos una superficie cerrada con un campo generado por una carga externa a la superficie, no estamos eligiendo una superficie como en el caso anterior. En el caso anterior teníamos una superficie, pero era una especie de casquete, ¿no? En ese casquete las líneas entran y solamente atraviesan el casquete. En este caso, nuestras líneas van a atravesar toda la superficie cerrada. Bien, vamos a ver qué es lo que pasa acá. Recuerden que el flujo, para hacerlo de una forma más visual, nos imaginamos que lo podemos medir sabiendo cuántas líneas de campo atraviesan una superficie, analizando el número de líneas de campo. Desde nuestra carga se van a generar ciertas líneas de campo. Todas ellas surgen de la carga. No es que en medio de la región del campo aparezcan líneas nuevas, ¿no? Toda línea de campo surge de la carga. Eso significa que si yo tengo una superficie cerrada, voy a tener dos casquetes, digamos. En este caso tendría el casquete derecho y el casquete izquierdo. Por el casquete izquierdo, en este caso, si yo me fijo en esta gráfica, entran 5 líneas de campo. Y por el casquete derecho salen 5 líneas de campo. Sobre esta o atravesando esta superficie cerrada van a entrar y salir el mismo número de líneas de campo. En un caso entran y en el otro salen. En un caso el flujo va a ser positivo y en el otro va a ser negativo. Si yo tengo dos casquetes que sean simétricos, lo que yo voy a tener acá es que el flujo que entra al casquete o a la superficie cerrada es igual al flujo que sale. Y por lo tanto, el flujo total del campo eléctrico en esa superficie cerrada es 0. ¿Ok? Entonces, si es que nosotros no tenemos cargas dentro de la superficie cerrada que generen nuevas líneas de campo, las líneas de campo que entren a la superficie van a ser las mismas que salgan. Y por lo tanto el flujo que entra más el flujo que sale nos va a dar un flujo total igual a 0. Esa es una de las primeras conclusiones que podemos encontrar. El flujo del campo eléctrico atravesando esta superficie cerrada que no encierra cargas es nulo. El flujo de un campo eléctrico en una región donde no existen
cargas es nulo. ¿Y qué pasa cuando tenemos un campo eléctrico? Veamos, cuando tenemos cargas encerradas. Veamos qué es lo que ocurre con el dipolo. Recuerdan el dipolo, tenemos una carga positiva y una carga negativa separadas a una cierta distancia conocida. Si nosotros elegimos una superficie gaussiana que encierre ambas cargas, vamos a tener líneas de campo que salgan y que luego entren. Salen de la carga positiva, entran en la negativa. Salen de la positiva y entran en la negativa. El mismo número de líneas que salgan van a entrar. De hecho, existen acá unas cuantas líneas que no salen de la superficie gaussiana. Por lo tanto, estas líneas internas no van a aportar nada al flujo eléctrico, al flujo del campo eléctrico, porque al no atravesar la superficie, simplemente no aportan a esta integral, ¿no? Las que sí nos interesan son las líneas que salen y sabemos que por el comportamiento de las líneas de campo en un dipolo, estas mismas líneas se van a curvar y van a volver a regresar al dipolo. Vamos a tener exactamente la misma situación que en el anterior caso. Si nosotros tenemos esta situación, ahorita vamos a ver cuál es la situación, el número de de líneas de campo que salen van a entrar en la superficie cerrada y por lo tanto el flujo va a ser igual a 0. Ahora veamos cómo es la carga interna. En el caso anterior, en este caso, la carga era externa a la superficie cerrada. La superficie no encerraba ninguna carga. En este caso, la superficie encierra dos cargas. Una positiva, la otra negativa, ambas del mismo valor, en valor absoluto. Si las dos son iguales y nosotros hacemos el balance de cargas en esta región, vamos a tener que la carga total es 0. Por lo tanto, es una situación análoga a esta otra. En este caso, no había ninguna carga encerrada. En este caso, tenemos una carga neta encerrada igual a 0. En cualquiera de los dos casos, el flujo del campo eléctrico a través de esta superficie cerrada es 0. Eso significa que si la carga, ya sea en ausencia de cargas o como carga neta, si la superficie gaussiana encierra una carga igual a 0, entonces el flujo es igual a 0. Bien, entonces veamos qué es lo que pasa cuando sí tenemos una carga. Cuando sí tenemos una carga encerrada por una superficie gaussiana, lo que vamos a hacer es ver qué es lo que pasa con las líneas de campo eléctrico. Las líneas sabemos que van a salir de nuestra carga. No existe ninguna razón para que éstas se curven sobre sí mismas y regresen. Las líneas solamente salen. En un caso como este, nosotros elegimos una superficie que sea simétrica a nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo es una partícula. Cuando nosotros pensamos en una partícula, pensamos en una, digamos, esfera, pero muy, muy, muy pequeña, ¿verdad? Para nosotros un punto, por lo general, como lo simbolizamos desde que estamos en colegios, como un objeto que tenga una simetría circular. Para nosotros eso es un punto. Así que no es difícil saber o concluir que la superficie gaussiana que nos conviene escoger es una esfera también. Esa superficie tiene que cumplir una condición, básicamente para simplificar nuestro problema, y es que las líneas de campo y el vector perpendicular a la superficie sean paralelos. Ya hemos visto por qué, ¿no?
Ok, entonces, elegimos una superficie que sea simétrica con nuestro objeto. En este caso es una esfera donde se cumple esta condición y encontramos el flujo o calculamos el flujo del campo eléctrico sobre esa superficie o a través de esa superficie. Hemos visto que eso es la integral cerrada de E.ds. Aquí estamos poniéndolo de forma explícita, ¿no? O sea, estamos poniendo de forma explícita a qué es igual el producto escalar y evaluando el coseno en el valor del ángulo. Pero tranquilamente podríamos haber simplemente obviado este término. ¿Sí? De todas formas, como es la primera vez que vamos a calcular un flujo de algo a través de una superficie, lo hacemos acá. ¿Ok? Bien. Entonces, tenemos que el flujo es igual a la integral de E.ds. Sabemos que E.ds es el módulo de E por el módulo de ds, que está acá, por el coseno del ángulo entre E y ds, ¿no? Ese ángulo es igual a 0 porque los dos vectores son paralelos. Por lo tanto, nuestra integral se convierte en esta expresión. Fíjense que si nosotros asumimos que el ángulo o cumplimos la condición de que el ángulo sea 0, entonces nuestra integral se reduce a esta expresión. Es el módulo del campo eléctrico dependiendo del radio. El campo eléctrico va a depender del radio por la integral de ds. O sea, lo único que tenemos que hacer es integrar el área, nada más. El problema del cálculo de un campo eléctrico se reduce a encontrar el área o integrar el área de la superficie gaussiana que hemos elegido y que además no es una superficie cualquiera. Hemos visto que nos conviene elegir superficies que sean simétricas. Por lo tanto, nuestra integral se reduce a algo conocido y muy simple. ¿Okay? Bien, entonces tenemos el campo eléctrico por la superficie integrada, que es igual a 4πr al cuadrado en el caso de una esfera, y es igual, ahora sí, vamos a entrar a esta expresión, ahorita vamos a ver que esa es la ley de Gauss, es igual a la carga encerrada entre la permitividad del vacío. Esto, si nosotros reemplazamos, por si acaso, si nosotros reemplazamos el campo eléctrico de una partícula cargada, ¿alguien recuerda que es igual ese campo eléctrico? El que hemos encontrado desde la definición. En sus apuntes, ¿alguien lo recuerda? ¿Nadie? Pongámoslo más grande. Ya. Entonces vamos a ver desde acá, ¿de acuerdo? Tenemos el campo eléctrico debido a una carga puntual. Ese campo eléctrico sale de la definición. Recuerden que el campo eléctrico, como nosotros lo hemos visto, es igual a la fuerza eléctrica entre la carga de prueba. Podemos calcularlo desde acá o podemos hacerlo desde la ley de Coulomb, ¿no? Las dos son lo mismo. Entonces, el campo eléctrico para una carga puntual va a ser 1 sobre 4pi epsilon 0 por la carga que genera el campo entre r al cuadrado. Y tengo
mi superficie, la superficie gaussiana, la integral de mi superficie es 4pi r al cuadrado. Voy a ponerlo con r minúscula en este caso, ¿de acuerdo? Porque utilicé la minúscula acá. Entonces, estos 4pi se van con estos 4pi y r al cuadrado se va con r al cuadrado. Y desde aquí me sale q sobre epsilon 0. Eso significa que el flujo del campo eléctrico generado por una carga puntual a través de una esfera es igual a q sobre epsilon 0. No importa cuál es el radio de la esfera, por eso yo he cambiado así de fácil, r, ¿no? En el caso del problema es r mayúscula, pero yo podría haber elegido otra esfera que tuviera un radio r minúscula. No importa el radio, obviamente tengo que tener cuidado en el hecho de que para mí mi carga de prueba está ubicada justo en el punto, o estaría ubicada justo en el punto donde estoy evaluando mi campo eléctrico, ¿no? O el flujo de mi campo eléctrico en este caso. ¿Okay? Entonces, desde ahí tenemos esta expresión. Fíjense que no hay nada que no hayamos visto antes. ¿Okay? Bien. Entonces, ya de hecho, hemos encontrado el flujo de una carga, el flujo del campo eléctrico de una carga puntual. Ahora veamos qué dice la ley de Gauss, ya la hemos visto también la anterior vez, solamente estamos aplicándolo. La ley de Gauss nos dice que existe una forma de calcular el campo eléctrico si es que analizamos las cargas encerradas por una superficie cerrada gaussiana, a la que vamos a llamar gaussiana, ¿de acuerdo? Entonces, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera, recuerden esto, es para cualquier superficie, es de cualquier tipo, ¿sí? Es igual a la carga neta que se encuentra dentro de la superficie dividida por la permitividad eléctrica. En general es por la permitividad eléctrica. Vamos a ponerla del vacío mientras trabajemos con el vacío. ¿Ok? Bien, entonces, la ley de Gauss nos dice el flujo a través de una superficie cerrada es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. La superficie puede ser cualquiera. No necesita ser una esfera, pero para que la integral sea sencilla, nos conviene verificar que se cumpla esta condición, que el vector campo eléctrico y el vector asociado a la perpendicular a la superficie sean paralelos. Si no son paralelos, entonces vamos a tener ciertos problemas en la evaluación del flujo. Si son paralelos, esa evaluación es bastante más simple. Ok, vamos a hacer un par de ejemplos para ver cómo se comporta el flujo y luego vamos a empezar a trabajar con la ley de Gauss. Anoten por favor lo que les voy a dictar. Problema. ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera que tiene un radio de 1 metro y porta una carga de más 1 microcoulomb en su centro? ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera que tiene un radio de 1 metro y porta una carga de más 1 microcoulomb en su centro? Inge, ¿podría repetir una vez más, por favor? ¿Cuál es el flujo eléctrico a través de una esfera que tiene un radio de 1 metro y porta una carga de más 1 microcoulomb en su centro? Inge, el radio, ¿cuánto dijo? 1 metro. 1 metro.
Ok, entonces, este caso es básicamente este mismo ejemplo que está en la pantalla, pero con números, ¿no? Los datos que nos dan son la carga central, esta carga, y el radio. Con esos dos datos deberíamos poder encontrar el flujo de campo eléctrico. Obviamente hemos llegado a esta expresión, ¿no? Pero la idea del ejemplo no es que calculen el flujo mediante esta división, porque podrían hacerlo. Recuerdan cuánto es la permitividad del vacío y ya está, ¿verdad? Tenemos la carga y dividimos entre la permitividad. Pueden hacerlo, háganlo, de hecho, mejor, hagan este cálculo, pero también calculen el flujo desde la definición de flujo, ¿no? El flujo es igual a la integral cerrada de E.ds. Entonces, usen esta definición para encontrar el valor del flujo y verifiquen si sale lo mismo utilizando el resultado que hemos encontrado hace un ratito. Por si acaso, si es que no lo tienen anotado por ahí, la permitividad del vacío es 8.85 por 10 a la menos 12 coulombs cuadrado por newton metro cuadrado. Vamos a ponerlo por acá, yo creo, epsilon 0. Es igual a 8.85 por 10 a la menos 12 coulomb cuadrado por newton metro cuadrado. ¿Listo? ¿Les sale lo mismo de ambas formas? ¿Alguna duda en la aplicación del cálculo del flujo?
Entonces, para nosotros el flujo es igual a la integral cerrada del campo eléctrico. Ese campo depende de R, pero hay un pequeño detalle, ¿no?, que vale la pena mencionarlo. E va a tener un valor en este punto, va a tener otro valor en este punto, va a tener otro valor en este punto y otro valor en este punto. Sin embargo, a la misma distancia, a la misma R, el valor es el mismo. O sea, a lo largo de esta superficie, si esta superficie está a la misma distancia y es una esfera, como en este caso, el campo eléctrico va a tener exactamente el mismo valor. A lo largo o sobre la superficie, E es uniforme, es constante. Por lo tanto, lo puedo sacar del integral. Eso por si se preguntaron, pero ¿por qué se saca tan alegremente el campo si ahí dice claramente que depende de R? Sí, depende de R, pero sobre la superficie gaussiana, elegida por lo menos en este caso, el campo es uniforme, es el mismo, es constante sobre esa superficie. Por lo tanto, yo puedo sacar el campo y todo queda reducido a encontrar la integral de ds. Este campo va a depender de la carga, de la constante eléctrica y de R. Todo eso es conocido, entonces pueden calcular el campo aparte, ¿no? Nuestro campo eléctrico va a ser igual a 9 por 10 a la 9. No voy a poner las unidades por si acaso, las pongo solo al final. Por la carga, nuestra carga era ¿de cuánto era? Un microcoulombes, ¿no? Si no me equivoco, sí. 1 por 10 a la menos 6. Recuerden que estamos en coulombs, así que utilicen la notación científica para eso. Dividido entre R al cuadrado. Y R al cuadrado sería 1, porque es un metro al cuadrado. Y listo. Entonces tengo el campo eléctrico. Lo conozco, es un número. Lo puedo reemplazar acá. Y ds, o sea, nuestra integral de superficie, de esa superficie, la integral cerrada de la superficie, nos tiene que dar el área de una esfera. Por lo tanto, esto va a ser igual a E por el área de una esfera, que es 4 pi r al cuadrado. Recuerden que no es el volumen, ¿no? Es el área. Tengo el campo eléctrico, lo reemplazo acá. Tengo 4 pi, que son dos números. Y tengo r, que es 1. Reemplazo todo esto y ya tengo mi flujo eléctrico. Mi flujo de campo eléctrico. ¿Cuánto le sale?
Inge, a mí me sale 113,1 por 10 a la 3 Newton cuadrado sobre Coulomb. Perfecto. Ahora, eso escríbanlo con todas las reglas de la notación científica. ¿Eso qué significa? El número está bien, está perfecto, pero en notación científica hay unas cuantas reglitas. ¿Cuál es? Falta una en realidad. ¿Cuál es la regla que tienen que seguir? 113 era, ¿no ven? En notación científica correctamente usada, no podemos tener un número que sea mayor a la, o igual o mayor a la decena. O sea, tiene que estar ni menor a 1 tampoco. No puede ser 0, tantos, ni puede ser más de 10, ni 10, no puede ser más de 9. Entonces, ponemos solamente números en la unidad. Eso solamente para que recuerden las reglas de la notación científica, ¿de acuerdo? Entonces, si era 113 por 10 a la 3, esto sería 113 por 10 a la 5, ¿verdad? Newton por metro cuadrado, Coulomb. Ay, no. Newton metro cuadrado por Coulomb. Newton metro cuadrado por Coulomb. Ok. Bien, entonces ese es el flujo. Y si es que calculamos a través de el resultado que encontramos hace un rato, ¿obtenemos lo mismo? Prácticamente sí, Inge, redondeando. Ya, perfecto. Bien. Ahora quiero que hagan exactamente lo mismo, o sea, calculen el flujo mediante la primera forma, ¿no? No la de la solución. Vamos a llegar a una conclusión interesante con eso. ¿Qué pasa si el radio de nuestra esfera se reduce a la mitad? ¿Cuál sería el flujo? Si el radio ya no es 1 metro, es medio metro. ¿No sería lo mismo? ¿Eso ha sido una afirmación o una pregunta? ¿Ha sido no sería lo mismo o no sería lo mismo? Sí, ha sido pregunta, ¿verdad? Ok. Sí, sale exactamente lo mismo. ¿Alguien me puede explicar por qué si reducimos el área sale exactamente lo mismo? Porque la ecuación no depende del radio. Acá, si nosotros aplicamos esto, la integral sí depende del radio. Esta solución no depende del radio, pero esta, la definición, sí depende del radio. ¿Por qué el flujo para dos esferas de tamaños diferentes es exactamente la misma? Ya voy a tratar de hacer una... Imagínense que eso es un círculo, ¿de acuerdo? Hemos dicho, pero sí, o sea, al final de cuentas termina con que la solución no depende del radio y eso es importante. Esa es una conclusión importante, pero vamos a analizarlo desde el punto de vista de flujo como tal. Si es que esto me permite cambiar del color. Ok, entonces hemos dicho que las líneas de campo salen de nuestra partícula cargada, ¿no? Hasta aquí tengo 3, 4 líneas. Ay, bueno, esa supongamos que sale desde el centro. 5,
6 y con estas 7, digamos. Entonces, fíjense que hemos dicho que el flujo, la forma más fácil de visualizar el flujo es ver cuántas líneas de campo atraviesan una cierta región. En el caso de la esfera grande, atraviesan 5 líneas de campo. Y a través de la esfera pequeña, también atraviesan las mismas líneas de campo. El flujo del campo eléctrico a través de cualquiera de esas dos superficies es exactamente la misma. O el mismo, perdón. El flujo es exactamente el mismo. Es la misma cantidad. La misma cantidad de líneas de campo atraviesan ambas superficies. Y justamente basándose en eso es que Gauss concluye lo que conocemos como la ley de Gauss. Gauss nos dice, el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada cualquiera es igual a la carga neta que se encuentra dentro de dicha superficie entre la permitividad eléctrica del vacío. Entonces, no importa cuál es el área. Siempre que nosotros tengamos una superficie cerrada, eso no ocurre cuando tengamos superficies abiertas, ¿no? En una superficie cerrada, el flujo va a ser igual a la carga encerrada entre epsilon sub 0. Por lo tanto, podemos elegir cualquier superficie como superficie gaussiana. La superficie gaussiana es una superficie imaginaria. Nosotros elegimos, nos imaginamos una superficie que encierre a la carga que estamos estudiando y a través de esa integral vamos a poder encontrar el campo eléctrico. Sin embargo, ya hemos visto que nos conviene elegir ciertas superficies que cumplan ciertas condiciones. Justamente para ver eso, vamos a hacerlo de forma rápida, ¿de acuerdo? Lo que quería era que hagamos este ejercicio, pero creo que no vale tanto la pena. Tenemos este ejemplo, está en el Survey. Tenemos el flujo a través de un cubo. ¿Okay? Entonces, nos dicen, considere un campo eléctrico uniforme orientado en la dirección X en el espacio vacío. Este es el campo eléctrico. Es uniforme y se está moviendo, bueno, está en esta región, ¿no? Tiene la dirección en esta región. Ok. Encuentra el flujo eléctrico neto a través de la superficie de un cubo con arista L. Cada uno de los lados de este cubo mide L. Orientado como está en la figura, ¿no? En la figura, nuestro cubo, una de las aristas está ubicado o uno de los extremos de una de las aristas está en el origen, ¿no? Entonces, las 3 lados, por lo menos, están apoyados en los ejes cartesianos. Okay. Entonces, veamos, ¿cómo podemos calcular el flujo de este campo eléctrico que tiene una dirección en X, nada más, a través de este cubo? Ideas. ¿Qué harían? Sí, Carol, tengo que quitar privilegios, evidentemente. Vamos a dejarlo sin privilegios. Ok, gracias. ¿Qué ideas? ¿Cómo vamos a encontrar el flujo, calcular el flujo a través de esta figura? Una de las cosas que nos sirve es recordar cuál es el comportamiento del producto escalar, ¿no? Y hace rato vimos que si es que nuestros vectores involucrados en el producto escalar son perpendiculares entre sí, entonces el flujo va a ser nulo. En este caso existen 2 casos, ¿no? 2, 3 casos en los que
tenemos esa situación. E y la diferencial de superficie, el vector perpendicular a estas superficies, son perpendiculares entre sí. ¿En qué situaciones? Son perpendiculares en la superficie 3 y en la superficie 4. Ya, en este caso, así como se ve, sí, pero también son perpendiculares a la superficie de la cara que no tiene nombre, sería la 5, digamos, y también la 6, la cara del fondo, ¿no? Entonces, son perpendiculares en 3, 4 y estas dos que no tienen un nombre, que podríamos ponerlas acá. Digamos que esta sea la superficie y nuestro vector estaría más o menos así. Bueno, está mal dibujado, pero digamos que esto es perpendicular y lo mismo en la cara de atrás. Eso significa que por esas caras el flujo es nulo. No va a existir flujo del campo eléctrico a través de esas. Solamente va a existir flujo a través de dos caras, de la cara 1 y de la cara 2, de las dos que son perpendiculares a X, al eje X, o las dos que están en el plano YZ, ¿no? Como quieran verlo. Ok, entonces calculen el flujo a través de esas dos caras, donde sí existe flujo del campo eléctrico. Mientras hacen eso, voy a llamar lista. Lindsay, Presente, Inge. Aldrin, Brian, Brian, Brian Arauco, Paul, Cristal. Presente. Hola Cristal, pudiste llegar, qué bien. Daniel Calderón, Presente. Nicolás, Presente, Inge. Dani, Presente, Inge. Carol, estás presente. Edson. Presente, Inge. Presente. Edson. Ok, gracias Edson. Keila, Presente, Inge. Daniel, Arturo, Presente, Inge. Mauricio, Presente, Inge. Luis, Presente, Inge. Diego, Rat, Inge, me llamo a mí, ¿no? sí, Monserrat. Gracias. Alex, Isaac. Ok, Abdul, Presente, Inge. Wendy,
Presente, Inge. Jimmy. Presente, Inge. Luis Antonio. Presente, Inge. Luis Fernando. No. Juan Manuel. Presente, Inge. Perdón, Luis Fernando. Sí, Inge, acá estoy. Vaya, te añadiste hace poco, ¿no, Luis Fernando? Sí, Inge. Ok, gracias. Juan Manuel. Presente. Junior. Presente, Inge. Gracias. Berenice. Presente, Inge. Okay. José Alejandro Villarruel. Inge, A ver. Sí, dime. en el chat le pusieron presente, Javier Sosnado. Sí, es lo que estoy viendo. Gracias. ¿Alguien? Inge, perdón, ¿Sí? de Rivera Inge, creo que no estoy añadido todavía a la lista. Creo que no. Claro, te he añadido recién esta mañana, ¿no? Sí, Inge. ¿Sabes en qué grupo estás? O sea, ¿en qué carrera estás, perdón? IPG. Inge Guzmán Ya. Carrasco, escucha, perdón. Inge, yo falta igual. Un favor, pónganme los nombres de los que todavía no están registrados y los voy a añadir, después me voy a fijar exactamente a cuál de los grupos corresponden. Entonces pónganme en el chat, por favor. Ya, Inge, gracias. Okay. Inge, disculpe. Sí. Inge, O Paul. ¿me escuchan? Sí, te escucho. Sí, yo me salí hace unos minutitos, mi computadora se trabó, traté de reiniciarlo y nomás por eso lo acabo de entrar. Y acabo de ver de que le estaba llevando lista. Sí. Ok, Paul. Está bien. Inge, No. ¿Sí? perdón, hace un momento me llamó Arauco, no le puedes responder, mi micrófono no estaba respondiendo. Perfecto. Ok. Ya. Listo, ya. Entonces, a ver, veamos. Brian, ¿estás presente? Espero que contesten todas las preguntas igual. Mauricio, Abdul, sí, Abdul te tenía registrado, Mauricio. José Alejandro Villarruel, ¿está o no? Creo que no. Ya, ok. Entonces a los demás, los que no están, los voy a añadir apenas terminemos esto, por favor. De todas formas están registrados. Ok. Bien, veamos entonces cómo han calculado los campos, digo, el flujo de los campos eléctricos en esa región. Como es un ejemplo, vamos a ver lo que hacen en el libro, así que no vamos a hacer todo el desarrollo porque ya está hecho, ¿no? Ok, bien, hemos llegado a la conclusión de que solamente existe flujo que no sea cero a través de dos caras, de la superficie 1 y de la superficie 2. Vamos a volver a recordar cuáles son la superficie 1 y 2.
Entonces, la superficie 1 es la cara que da hacia atrás en el plano YZ y la 2 es la cara que da hacia adelante, ¿no? Esas son las únicas caras que van a aportar o a través de las cuales van a existir flujo. En la cara 1, que es la que da hacia atrás, el ángulo entre el campo eléctrico y el vector perpendicular a la superficie es 180. Entonces tengan cuidado, ¿de acuerdo? Nuestra superficie está dirigida hacia el eje negativo de las X. El vector perpendicular a nuestra superficie está dirigida hacia el eje negativo de las X y el campo en el eje positivo. Y eso interesa. Ustedes saben que cuando trabajamos con vectores eso es importante, ¿no? Por lo tanto, el flujo va a ser igual a menos el campo eléctrico por la integral de la superficie A. No es una integral cerrada en este caso. Esa superficie no es cerrada, es solo una de las caras, por si acaso. Por lo tanto, nuestra integral está dada por menos el campo eléctrico por el área, que es L al cuadrado. Ya tenemos un valor para esa cara, para el flujo a través de esa cara. El flujo a través de la cara 2 es este. Tiene el mismo valor, pero es positivo porque el ángulo es 0, ¿no? Son paralelos, no antiparalelos. Por lo tanto, el flujo a través de ese cubo es 0. ¿Sí? Entonces, la forma de calcular el flujo a través de una superficie cualquiera que se puede dividir en porciones es justamente esta, ¿no? En el caso de un cubo, los dividimos en caras, vemos a través de cuáles tenemos un flujo y lo calculamos de la forma tradicional, es una integral simple. Podemos verificar que lo que hemos dicho hasta ahorita es correcto. Dentro del cubo no existe ninguna carga. Y lo que nos dice Gauss es que el flujo es igual a la carga encerrada. Si no tenemos carga encerrada, el flujo tiene que ser 0. El campo eléctrico atraviesa nuestro cubo. La misma cantidad de líneas de campo que entran al cubo salen del cubo. Por lo tanto, el flujo del campo eléctrico tiene que ser 0. Desde cualquier punto de vista que lo veamos, ¿no? Ustedes en casa, para practicar, pueden girar el cubo. Gírenlo a un cierto ángulo conocido. Puede ser 45 grados, puede ser 30 grados. Roten el cubo. Y una vez rotado, hagan exactamente el mismo tipo de cálculos. Y veamos cómo se comporta el campo eléctrico matemáticamente a través de ese tipo de superficies. ¿Okay? Bien, entonces, lo que quería que veamos era básicamente cómo calcular flujos a través de diferentes superficies, ¿no? ¿Para qué? Para que empecemos a trabajar con nuestra ley de Gauss. Ahora sí, vámonos a la ley de Gauss de nuevo. Bueno, de la forma matemática, la forma en la que ustedes van a recordar la ley de Gauss, porque es lo que todos tendemos a hacer, ¿no? Si es que recuerdan la parte explicada en palabras de una ley, es muy bueno, pero tendemos a recordar las fórmulas ante todo, ¿no? Entonces, la forma matemática en la que la ley de Gauss se expresa es esta. Y recuérdenla, la integral cerrada de E.ds del campo eléctrico escalarmente la superficie que atraviesa el campo eléctrico es igual a la carga encerrada entre la permitividad del vacío. Veamos entonces cómo vamos a utilizar la ley de Gauss para calcular campos eléctricos. Son dos cosas las que podemos calcular con la ley de Gauss, ¿no? Uno, flujos fácilmente calculables, porque el flujo es igual a la carga encerrada, ¿no? Entonces, flujos a través de superficies cerradas, pero la
utilidad principal de la ley de Gauss para nosotros es calcular campos eléctricos, que podrían ser un poco complicados de calcular porque hemos visto las anteriores clases que podemos calcularlas, pero necesitamos integrar. Y esas integrales, dependiendo de la forma de nuestro cuerpo, podrían complicarse. Nosotros no hemos visto ninguna integral complicada. Hemos visto los casos más simples de evaluación de campo mediante la integración, mediante el uso de la ley de Coulomb. Pero dependiendo de cómo sea nuestro cuerpo cargado, entonces vamos a tener algunas integrales que podrían complicarse un poco. Para simplificar ese cálculo, utilizamos el teorema de Gauss, la ley de Gauss. ¿Ok? Bien. Veamos entonces cómo vamos a utilizar esta ley. Si bien la ley de Gauss, esto lo he repetido por lo menos 5 veces, y eso es porque me parece importante. Si nosotros aplicamos la ley de Gauss, que se cumple para cualquier superficie cerrada, vamos a elegir superficies que nos sirvan, que nos ayuden a simplificar el problema, no a complicarlo. A la anterior clase también les dije, existen casos en los que si nosotros elegimos una superficie que no sea óptima, utilizar el teorema de Gauss va a ser mucho más complicado que encontrar el campo eléctrico mediante la integración directa. ¿Okay? Entonces, lo que nos conviene es utilizar superficies gaussianas óptimas. ¿Cuál es una superficie gaussiana óptima? Se deben elegir superficies o se debe elegir una superficie que tenga la simetría adecuada para la distribución de carga cuyo campo eléctrico se desea calcular. Para eso nos fijamos en la forma del cuerpo, básicamente. Y vamos a elegir una superficie gaussiana de acuerdo a la forma del cuerpo. ¿Cuáles son las condiciones que se tienen que cumplir? Estas que ya hemos visto. El campo eléctrico tiene que ser paralelo o perpendicular a nuestro vector perpendicular relacionado a la superficie. Tiene que ser o paralelo o perpendicular y mejor que sea, en realidad tiene que ser para que sea óptimo en todos los puntos de la superficie. 2. Tiene que cumplirse que el campo eléctrico sea constante en un módulo a lo largo o sobre esa superficie. Eso lo hemos visto con el campo de una partícula cargada, ¿no? Entonces, si yo tengo una partícula cargada y elijo una superficie gaussiana de cualquier tipo, ¿de acuerdo? Entonces, en este lugar yo voy a tener una N que tenga esa dirección y el campo eléctrico también. Ahí se cumple. Este es el campo eléctrico. Se cumple esa condición. Y se va a cumplir también en esta región. Aquí está N. Y también son paralelas al campo eléctrico. Pero aquí no se cumple la segunda. El campo eléctrico en esta región no va a ser el mismo que en esta región, porque el campo eléctrico depende de R. Y yo tengo una R acá y otra R acá. Entonces, no se cumple el hecho de que E sea constante. En este caso, aquí yo tendría una N. Esta sería mi N. Y mi campo eléctrico en ese punto es este. En este punto, o en esta región, no se cumple el hecho de que E sea paralelo o perpendicular a N. Entonces, tenemos que elegir una superficie de forma de que E y N sean paralelas o perpendiculares en todos los puntos de la superficie y que E sea una constante en todos los puntos de la superficie, ¿no? Que se cumplan ambas condiciones. Si nosotros hacemos eso, vamos a ver que vamos a tener una de dos soluciones, ¿no? Si nuestro campo y la superficie son paralelas, tengan cuidado con esto, ¿de acuerdo? O sea, aquí
N es el vector perpendicular a la superficie y aquí hablan de la superficie. Entonces, en este caso, N sería perpendicular a E, pero la superficie es paralela, ¿no? Entonces tengan cuidado con la terminología para que no se vayan a confundir y piensen que en realidad hay una contradicción acá, ¿no? Entonces, nuestro resultado, nuestro flujo del campo eléctrico va a ser 0 si la superficie es paralela. Ya lo hemos visto con los cubos. Y si la superficie es perpendicular, o sea, N es paralela a E, entonces nuestro flujo se reduce a E por S, a la multiplicación de módulos. Nada más, al módulo del campo eléctrico por la superficie de nuestra superficie gaussiana. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estamos buscando es cumplir esta condición. Esta es la que nos va a ayudar. Si es que cumplimos esa condición, E por S va a ser igual a la carga total encerrada entre la permitividad del vacío. ¿Mm? Bien, si es que hacemos eso, podemos empezar a aplicar la ley de Gauss. Empecemos entonces con esto. Nos dice, ejemplo 2, calcule el campo eléctrico producido por una esfera cargada uniformemente de radio R con una carga Q distribuida en todo el volumen de la esfera. Ahora ya no es una carga puntual, es una esfera. Y es una esfera que está cargada de forma de que esa carga esté distribuida en todo el volumen. ¿Cómo aplicamos la ley de Gauss en este caso? Tenemos que calcular el eléctrico y de la superficie que nosotros elijamos. Si yo tengo una esfera, yo sé cómo son las líneas de campo generadas por esta esfera. Son radiales. Son radiales. Por lo tanto, tengo que elegir una superficie que sea perpendicular a todas esas líneas radiales. Y ya hemos visto que esa superficie es una esfera. Entonces voy a encerrar esta esfera en otra esfera. Imagínense que esa es una esfera, por favor, ¿sí? Y mi radio, el radio de la esfera, es el radio R, minúscula para mí. Fíjense que el radio R mayúscula es el radio de la esfera cargada. Y el radio R minúscula es el radio de mi superficie gaussiana. Esta es mi superficie gaussiana. Gaussiana, ¿ok? Esa es mi superficie gaussiana. Recuerden, una superficie gaussiana es una superficie matemática, es una superficie imaginaria, no es real. No es que estemos introduciendo esa esfera en otra esfera. Es una superficie imaginaria y por lo tanto yo la puedo poner donde yo quiera y puedo elegirla como yo quiera porque es una superficie imaginaria, es una superficie matemática, nada más. La ley de Gauss me dice que la integral cerrada del campo eléctrico punto ds es igual a la carga encerrada entre epsilon 0. Eso es lo que me dice la ley de Gauss. Yo sé que si elijo la superficie adecuada, como en este caso que es una esfera, sobre esa esfera E va a ser constante. Por lo tanto, puedo sacarla fuera de la integral. Tengo el campo, tengo la integral de S. También sé, lo puedo dibujar, que si esta superficie es una esfera, entonces N, el vector unitario direccional perpendicular
a la superficie. Si quieren es U sub S, por ejemplo, ¿no? Depende de la notación que ustedes quieran usar. Y el campo eléctrico son paralelas. Por lo tanto, esta reducción, esta simplificación del problema está correcto, ¿no? Listo. Eso va a ser igual a Q sobre epsilon 0. Yo sé que la superficie de una esfera es igual a 4πr al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser E por 4πr al cuadrado. Y es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. O sea, mi campo eléctrico en módulo va a ser igual a la carga encerrada entre 4π epsilon 0 r al cuadrado. Bien, ese es mi campo eléctrico. Ahora, hay una cosa, y es que esta es una carga distribuida en el volumen de la esfera. El dato que nos da el problema es Q, la carga encerrada. Hasta ahí la integral y todo es muy simple, ¿verdad? Todo el trabajo es muy simple. Pero ¿qué pasa si en lugar de darnos la carga Q, nos dan la distribución volumétrica de carga? Si yo tengo que expresar este resultado en términos de la densidad de carga, yo sé que la carga Q va a ser igual a la densidad de carga por el volumen. Y el volumen de una esfera es... ¿Cuánto es el volumen de una esfera? Es 4/3 pi r al cubo. El volumen que encierra la carga, en este caso es R mayúscula. Hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Yo puedo reemplazar esta expresión acá y el campo eléctrico en términos de la densidad de carga va a ser igual a ρ por 4/3 pi R mayúscula al cubo. No puedo poner R minúscula porque R minúscula es la superficie gaussiana y la carga no está distribuida en la superficie o en toda la esfera gaussiana. Está distribuida solo en la esfera de radio R mayúscula, ¿no? 4 pi epsilon 0 R al cuadrado. Puedo simplificar las 4pi con las 4pi y me queda que el campo eléctrico es igual a ρ por R al cubo sobre epsilon 0 R minúscula al cuadrado. Esos son los módulos. Eso está en la dirección radial. Entonces yo puedo decir, obviamente esto es en la dirección radial. En la dirección, bueno, esto no lo pondremos tan espantosamente mal. ¿Cuál? Perdón. Ah, el 3, gracias. Gracias, Lindsay. Sí, me comí el 3. Por n radial. ¿Ok? Bien, sí. Entonces tenemos dos formas de expresar el campo eléctrico cuando tenemos una distribución volumétrica. ¿Sí? Tenemos una distribución a lo largo de todo el volumen de la esfera. Vamos a tener una expresión
en términos de la carga encerrada y una también en términos de la densidad volumétrica de carga. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esa es la filosofía. Lo que nosotros hacemos es aplicar nuestra ley de Gauss, que es, si es que cumplimos las condiciones que nos dan, el hecho de que N y E sean paralelas, tengan direcciones paralelas, y el hecho de que elijamos una superficie donde en toda la superficie, sobre toda la superficie, el campo eléctrico sea constante, entonces la aplicación de la ley de Gauss es muy fácil. Y el cálculo del campo eléctrico es muy fácil. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿O está bien, está claro cómo se usa la ley de Gauss? Inge, tengo una duda. Dime. La superficie gaussiana no necesariamente es la superficie física de nuestro objeto, es decir, puede ser una superficie fuera de este o dentro de este también. De hecho, es fuera de ese. Okay, puede estar sobre, o sea, podemos llegar al límite de utilizar una superficie que vaya a estar sobre o dentro también del cuerpo. Esta es una superficie imaginaria, nosotros la ubicamos. ¿Cuál es la forma de ubicar nuestra superficie? Esto, por ejemplo, es algo que no lo he mencionado. Digamos que el problema nos dice: calcula el campo eléctrico producido por una esfera cargada uniformemente de radio R con una carga distribuida en todo el volumen de la esfera en un punto P fuera de la esfera. ¿De acuerdo? Entonces, un punto P cualquiera que esté fuera de la esfera. Este es el punto P. Yo elijo la superficie gaussiana de forma de que esa superficie pase por el punto donde me piden calcular el campo eléctrico. Entonces, si el punto P está fuera de la superficie, del cuerpo, perdón, mi superficie pasa por ese punto. Si el punto P está sobre la superficie, mi superficie gaussiana va a coincidir con la superficie del cuerpo. Y si mi punto P está por dentro, entonces voy a elegir una superficie gaussiana por dentro y que pase por el punto P. O sea, el punto donde me piden la evaluación del campo me dice dónde debe estar la superficie gaussiana. ¿De acuerdo? Por si acaso vamos a hacer evaluación de campos también dentro de cuerpos, ¿no? Dentro, fuera de los cuerpos cargados. Entonces eso es bastante interesante. De hecho, podrían ustedes intentar hacer el campo o calcular el campo para estos tres puntos P. Un punto P que sea, este ya está calculado, ¿no? R mayor a R mayúscula. Los que ustedes podrían hacer son lo que llamaríamos inciso B, que sea R igual a R mayúscula. Y el inciso C, R menor a R mayúscula. Pueden hacer esa evaluación utilizando la ley de Gauss. ¿Ok? Nuevamente, la superficie gaussiana es una superficie matemática, es una superficie imaginaria. Nosotros lo ubicamos donde nos conviene ubicarla. Si me piden el campo dentro del objeto, pongo mi superficie dentro del objeto. Si me piden fuera del objeto, me imagino mi superficie fuera del objeto. Las dos condiciones que tienen que cumplir es que sean simétricas ¿para qué es la simetría? Para que esto se cumpla. Para que N y E sean paralelas o perpendiculares entre sí. Para que se cumpla eso, tiene que ser simétrica la forma que tengamos del cuerpo y que además esa superficie, que también es inmediato con la simetría, tenga que el valor del campo eléctrico sea el mismo sobre toda la superficie, ¿no? Entonces, esas dos condiciones nos dicen que tenemos que utilizar una superficie que sea simétrica al cuerpo analizado. Ok,
Bueno, entonces a ver qué hora es. Uy, ya. Para esto lo pueden hacer de tarea y el siguiente ejercicio más. Entonces, ustedes van a calcular el campo eléctrico sobre el cuerpo y dentro de del caso anterior y en este caso también. Fíjense que cada una de las cosas les va a tomar, no sé, 2 minutos, 3 minutos. Así que esta tarea les debe tomar como máximo 10, más o menos. Si tienen que revisar sus apuntes, les va a tomar el doble, pero nada más. Ok. Calcula el campo eléctrico producido por un casquete esférico de radio R mayúscula. Eso significa que la carga solo está en la superficie. Es una esfera vacía. Solo es el casco. El otro caso era una esfera sólida. La carga estaba distribuida en todo el cuerpo. En este caso, toda la carga está distribuida solamente sobre la superficie, nada más. ¿De acuerdo? Bien, entonces, como ya han visto, podemos expresar el campo eléctrico en términos de la carga, y eso es muy simple, son 2 pasos, o de la densidad de carga. En este caso, nuestra densidad de carga sería superficial y está simbolizada por sigma, ¿no? Entonces, hagan lo mismo que en el anterior ejercicio. Escriban el campo eléctrico en términos de Q y luego en términos de la densidad. Ambas situaciones, ¿de acuerdo? Para los 3 casos. Entonces, inciso A, para R mayor a el radio de la esfera, para R igual, esto es R minúscula. Para R igual a R y para R menor a R. ¿Ok? Bien, entonces esos 2 casos, estos son ejemplos, o sea, estos ejemplos son ejercicios como tal. Cuando yo les pida, digamos en el examen, que calculen el campo eléctrico mediante la ley de Gauss, les voy a pedir un ejercicio muy parecido a este. ¿Sí? Por la forma en la que está diseñada la materia, los resultados son literales, así que se tienen que acostumbrar a ello. ¿Ok? Este es un ejercicio. Y podría ser un ejercicio de examen. Demasiado simple para un ejercicio de examen, pero podría ser algo muy similar a este. ¿Ok? Bien, entonces, estos 2 ejercicios de tarea para la casa. Yo creo que la próxima clase voy a recoger los ejercicios que tenían de tarea, el 38 y el 40. Y estos más. ¿De acuerdo? Entonces hoy día no recojo la tarea, las voy a recoger el miércoles. Los chicos que no tienen, los que recién se han añadido y que no tienen las tareas, pídanlas a los otros chicos, por favor, que les digan cuáles son las tareas y las van añadiendo. Sé quiénes son, así que no hay problema con que ustedes presenten con retraso. ¿Sí? Sé quiénes son los que recién se han acoplado, así que no hay problema con ello. No sé realmente si puedan ver las tareas anteriores a su anexación. ¿Está bien esa palabra? No sé. Al grupo. Es probable que no las puedan ver. Entonces, pregunten a los otros chicos cuáles son las tareas. Y sí, yo creo que para ustedes voy a abrir una asignación especial para que ustedes me presenten todo lo que hemos hecho. No es mucho, no hay mucho problema con eso. ¿Ok? Bien, quedaremos entonces en esto y nos vemos el miércoles. ¿Alguna duda sobre este problema?
¿Ninguna? Ok. Entonces, quedamos en esto y nos vemos el miércoles. Hasta luego, Inge. Nos vemos, chao chicos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Chao, chao chicos, nos vemos. Selenia, perdón. Inge. Sí, te tengo registrada. No, Inge, por eso le estoy esperando ahorita para que me pueda añadir. No estoy en el grupo, no me sale la materia. Nada. Mi Inge no me responde. No me manda el código, Inge. Sí, ya me parecía raro. Entonces te voy a añadir enseguida. Y por favor, con los otros chicos ven cuáles son las tareas que les faltan, ¿sí? A ver, Sí, déjame. Inge, no se preocupe, me voy a poner al tanto. ¿Cuántas tareas hasta ahora son, Inge? Creo que son 3 o 4. Son cortas, 2, 3 ejercicios, no van más allá. ¿De acuerdo? O sea, entonces, en números no son grandes las tareas. Está bien, Inge, me voy a empezar a preguntar a algunos compañeros. De acuerdo. Listo, te acabo de añadir. Muchas gracias, Inge, se cuida. Gracias. Gracias, Elena. Nos vemos. Chao, chao. Hasta luego, Inge. ¿Qué me puso en lista? Disculpe. Te he llamado como 3 veces. Es que está mal mi micrófono, entonces le puse presente Inge en el chat. Hace rato. Sí. Está bien, José. No hay ningún problema. Ya, Listo. gracias. Nos vemos. Chao, Hasta chao. luego. Nos Chao. vemos.